Buenas tardes, buenas tardes. Quisiera saber si me oyen bien, si se ve bien el video para arrancar esta nueva clase virtual de nulidades procesales. Entonces, escucharles un poquitito a ver si se oye bien, si se ve bien y arrancamos este tema, ¿verdad? Bueno, antes que nada, saludarles un poquitito y avisarles que así como habíamos iniciado a comienzo de las primeras clases, la versión de los miércoles a la tarde, si mal no recuerdo, habíamos arrancado a las 6:30 los miércoles. Y hola Will, ¿cómo te va? Hola Sara. Perfecto el audio, gracias, gracias, gracias. Bueno, así como me habían dicho la vez anterior, 6:30, parecía un poquitito temprano, porque mucha gente se está trasladando de su oficina a su casa. Entonces vamos a arrancar este año a las 7 en punto, pero voy a tener que cambiar a los jueves por el hecho de que me pusieron las clases en la facultad los miércoles. Entonces, en este año en particular, o sea, en lo que le queda al semestre, vamos a tener que arrancar directamente los jueves. Hola Will, ¿qué tal José? Diego, bueno, todos me escuchan, espectacular. Bueno, ¿dónde vamos a ubicarnos hoy? Que es la primera de las cuestiones, ¿verdad? Como todas las veces, nosotros hicimos una pequeña encuesta sobre qué tema utilizaríamos, y lo que la mayoría resolvió es hablar un poquitito de nulidades. Cuando se resolvió el tema de las nulidades, más de una persona me preguntó puntualmente en qué parte del Código Procesal Civil, por un lado, y en qué parte del Código Civil, por otro lado, estaríamos centrando nosotros el estudio de este tema, ¿verdad? Entonces, me pareció relevante hacer la primera gran diferencia, no solamente entre una nulidad y otra, sino para que nosotros podamos ubicar el tema puntualmente, ¿verdad? Cualquiera que estudie hoy en día en términos de doctrina, materias de nulidades, los problemas con los que normalmente nos encontramos los abogados pueden darse dentro o fuera de los tribunales. O sea, perfectamente puede ocurrirnos esto en la litigación, en cualquiera de los expedientes que nosotros manejamos, por un lado, o fuera de los tribunales, en cualquiera de los actos jurídicos en los cuales intervenimos. A modo de ejemplo, yo puedo iniciar perfectamente, como hablábamos en las clases anteriores, un juicio ejecutivo determinado o la preparación de la acción ejecutiva, o puedo iniciar un desalojo, o puedo iniciar un juicio ordinario cualquiera, ningún tipo de problemas. Y en la medida que se vayan encontrando irregularidades en el desarrollo de esas actividades judiciales o procesales, si se quiere, existen vicios de nulidad, porque se producen dentro de un proceso y se producen ante un juez. Esas son las nulidades procesales. Pero también puede ocurrir perfectamente que otro tipo de actos jurídicos que no se dan dentro de un proceso, que se dan fuera de los expedientes, fuera de los juicios, fuera de los tribunales, tengan la intervención de un abogado. Entonces, perfectamente puedo yo estar hoy en día instrumentando un acto jurídico determinado, como la compraventa de un vehículo, el alquiler de un inmueble. Puedo perfectamente instrumentar de manera contractual el leasing, que ahora está entrando al mercado. Puedo estar armando la declaración de voluntad en un testamento. Puedo estar armando, no sé, un montón de actos jurídicos que, conforme las leyes de fondo, en este caso las leyes civiles, tienen que recurrir a un determinado marco jurídico de formas y de solemnidades. El incumplimiento de estas formas o el incumplimiento de estas solemnidades son las nulidades civiles. O sea, siguen habiendo vicios por irregularidad, pero fuera de lo procesal, entonces son nulidades civiles. Si esto sirve para los que me están viendo acá, que no son necesariamente abogados, la nulidad en el derecho civil y en el derecho procesal civil paraguayo, y en general en toda la legislación que recurre a la nulidad como un medio de reparación de irregularidades, toca siempre de fondo cuestiones civiles o cuestiones procesales civiles, porque el instituto es civil. Cualquiera que estudie derecho
o historia del derecho, va a encontrar que el origen de todas estas cosas es necesariamente continental de la época romana. Cuando escribieron los romanos, después estudiaron este tema los franceses, cuando estudiaron los franceses, después estudiaron los españoles, cuando estudiaron los españoles, estudiaron los italianos. Como los europeos del continente invadieron América, esto entró a Argentina, entró a Uruguay, termina llegando a Paraguay, y toda la legislación civil y procesal civil paraguaya tiene fuente en Argentina, fuente en Uruguay, por ende, fuente en Italia, fuente en España, fuente en Francia, fuente en Roma. Y la legislación nacional tiene, por ende, raíz latina. La nulidad no escapa de esa realidad. O sea, hoy si uno quiere buscar en un diccionario latino común y corriente, puede perfectamente encontrar que la voz nulidad tiene origen etimológico en la voz latina nullus, y nullus tiene una acepción compuesta, que es el no por un lado y el ulus por el otro lado, que simplemente significa no darle valor alguno o no generar efecto alguno a aquello que es irregular. Nosotros porque hablamos de irregularidad, y porque irregularidad es ir en contra de la regula, y regula en latín significa regla. Hagamos la simbología de regla como fenómeno sinónimo de norma. En líneas generales, cada vez que nosotros vamos en contra de lo que dispone una norma o una regla de derecho civil o de derecho procesal civil, estamos entrando eventualmente en vicios de nulidad. Si los vicios violan normas o reglas procesales civiles, hay nulidades procesales, y si lo hacemos fuera por violación de normas civiles no procesales, hay nulidades civiles. Esta diferencia es o no relevante, es demasiado relevante. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay hoy en día entre una nulidad procesal, por un lado, y en una nulidad civil, por otro lado, es que la nulidad procesal se da dentro del marco de un proceso ante la figura de un juez. Y como el juez es hoy un funcionario público que está desempeñando en el proceso funciones públicas, y el proceso se traduce en un expediente de papel ante un funcionario público que desempeña funciones públicas, el expediente se vuelve un instrumento público. Todo ese aura de publicidad, toda esa plena fe que implica la existencia de actos públicos o de instrumentos públicos, es lo que permite sostener la relatividad de las nulidades procesales en contracara al lado absoluto de las nulidades civiles. Cuando te equivocas en lo civil fuera de un pleito, la nulidad absoluta, no te queda otra, hay que hacerlo devuelto. Cuando lo haces dentro del ámbito de un proceso con cierto marco de publicidad o con cierto marco de instrumentos públicos, la nulidad se vuelve relativa, o sea, es subsanable en ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo se puede estudiar esto? Yo creo que nosotros, al reunirnos acá como abogados y principalmente litigantes, y principalmente en un país que tiene problemas todos los días, ¿verdad? A veces los problemas de fondo se traducen en problemas en los pleitos, y las nulidades son, digamos, los primeros remedios en los cuales uno piensa cuando está en un ámbito de litigación. Si uno hoy consigue, por ejemplo, encontrar un código procesal civil de manera digital, si no lo tienen, yo les puedo hacer, porque yo tengo trabajando un código procesal con comentarios de manera digital y compañía, van a encontrar que la voz nulidad está de punta a punta. No estoy hablando solamente desde el comienzo del código, sino que está en todos los diferentes tipos de procesos, en todos los diferentes tipos de procedimientos y en todos los tipos de actuaciones, tanto procesales, los que cometemos nosotros, como los funcionarios, ujieres, rematadores, notificadores, administradores, y por supuesto los actos judiciales, jueces, tribunales de segunda instancia y tribunales superiores en general, ¿verdad? ¿Dónde arranca la nulidad? La doctrina hace una diferencia que para mi gusto es extremadamente relevante en términos de nulidad. Una cosa es, cometemos errores mientras discutimos proceso, o cometemos errores mientras sentenciamos, que es el acto de sentenciar propio de los jueces. Hoy los jueces resuelven las cosas de tres maneras: providencias, por auto interlocutorio y por sentencias definitivas, en cualquiera de las instancias.
todas las resoluciones son pasibles de nulidad, 100%. Y en sentido contrario, todos los demás que actuamos en un proceso, abogados, partes, rematadores, peritos, administradores, tasadores, ujieres, todos los funcionarios públicos, podemos cometer errores, o sea, violar las reglas de carácter procesal civil en las demás actuaciones, notificaciones, demandas, escritos, cédulas, constituciones de domicilio, cualquier cosa. Todas esas actuaciones son también pasibles de nulidad. En definitiva, ¿qué es lo que se quiere? Como el proceso es un método de discusión común y corriente pensado para que la gente discuta de manera civilizada sus problemas en busca de una solución que te la tiene que dar un juez, la idea es que la disputa sea igual. Entonces, si yo tengo la posibilidad de plantear una demanda, por ejemplo, en español, vos también podrías contestármela en español. Si yo la puedo escribir en guaraní, vos también. Si yo puedo traducir tu guaraní al español, vos también podrías traducir. Si yo puedo impugnar tu traductor, vos también deberías poder impugnar el mío, y así sucesivamente. Cada vez que se violan principios de igualdad o principios de defensa o principios que de alguna u otra manera impiden la discusión de igual a igual, también estamos hablando de campos de posibles vicios de nulidad, porque la regla supone que en todo proceso nosotros discutamos civilizadamente en aras de una solución. Al mismo momento, un juez me tiene que dar a mí, por supuesto, una solución justa después de haberse respetado esa discusión. Si un juez no respetó la discusión, siendo más amigo de un lado que del otro, habiendo incumplido su deber de fundar su sentencia en las leyes o en las constituciones, también la discusión, aunque haya sido justa, termina con una solución injusta que por violar reglas violan el principio de defensa o de igualdad al que estoy sometido yo justamente en este tipo de procesos. Entonces, ¿qué es lo que creo que el abogado tiene que saber? Nosotros podemos hoy perfectamente enumerar más de, sin exagerar, 60 artículos a lo largo del Código Procesal Civil señalando dónde están las nulidades. Lo mismo podemos hacer en el Código Civil, más de 100 artículos donde están expresamente señalados los vicios de nulidad. Pero en definitiva, el universo normativo procesal por un lado y el universo normativo civil o de fondo por otro lado dispone en sus reglas, en sus normas, en sus leyes, en sus disposiciones, formalidades o solemnidades que tienen que cumplir los actos jurídicos para producir un efecto. Si no lo hacen, el efecto es nulo, es decir, no genera efecto alguno. ¿Cómo hoy en día tiene que ubicarse el abogado en términos procesales a mi manera de saber, a mi manera de entender? El Código Procesal Civil tiene un capítulo puntual en términos de nulidades a partir del artículo 111, 111. Y acá ustedes van a poder leer cuándo procede una nulidad, van a poder leer cómo se pronuncia una nulidad, van a poner cuándo las nulidades son declarables de oficio, cuándo son subsanables, cómo se extienden, cómo se renuevan, cuáles son los medios de impugnación. Pero si yo hiciese una lectura no solamente de esta sección especial que el código tiene, y hiciera una lectura de todo el código, hoy el Código Procesal Civil reconoce los siguientes medios para plantear nulidades en un pleito. Número 1, el que todos los abogados conocen, el incidente. Número 2, el que la mayoría de los abogados conocen, el recurso. Número 3, el que casi todos los abogados que trabajan en juicios conocen, es la excepción de nulidad. Número 4, casi nunca se utiliza, pero es un vínculo de remedio, es la acción autónoma de nulidad. Y el que nadie conoce, inclusive los jueces, a pesar de que la doctrina estudia, esta es la denuncia de la nulidad. Voy a referir someramente estos diferentes medios de impugnación para que nosotros tengamos una idea de cómo se plantea la cuestión. Vamos por la base. El artículo 117 del Código Procesal Civil establece medios de impugnación. Ahí se dice que la nulidad de los actos procesales puede pedirse por la vía del incidente o por la vía del recurso. Son las dos únicas vías que plantea el Código hoy en día. El incidente contra todos los vicios en las actuaciones,
los recursos contra todos los vicios en las resoluciones. Si se equivoca el ujier, actuación, incidente. Si se equivoca el juez, resolución, recurso. Incidente o recurso, violación de actos procesales, violación de resoluciones judiciales. ¿Dónde se encuentran los demás remedios? Van a encontrar, por ejemplo, todo lo referente a recursos de nulidad a partir del artículo 404 del Código Procesal Civil. Van a encontrar la acción autónoma de nulidad en el artículo 409 del Código Procesal Civil, que además tiene una ley especial que modificó este asunto, que es la ley 4419 del año 2011, términos relevantes para la hora de la presentación de este tipo de acciones. Y van a encontrar la excepción de nulidad en el 463 dentro de las defensas del Código Procesal en todo lo que tenga que ver con juicios ejecutivos en general. ¿Cómo se estudia hoy incidentes? La mayoría de los incidentes están resueltos en realidad hoy por la jurisprudencia porque el nivel de discusión por vía incidental es altísimo en los pleitos en Paraguay. Además, el nivel de los recursos es bajo en comparación con el de los incidentes porque los abogados cuando plantean los recursos no fundan, o sea, no explican los motivos por los cuales creen que una resolución es nula. Los abogados se contentan con la apelación, entonces los recursos de nulidad se declaran desiertos por falta de motivo, por falta de explicación de parte del abogado que impone el recurso. Las excepciones de nulidades no son utilizadas en el Código Procesal Civil. Honestamente no sé por qué, cuando justamente los problemas de los actos procesales en toda la etapa de preparación de acción ejecutiva y en toda la parte de la intimación de pago, o sea, toda esa primera etapa con oficiales de justicia, embargos, trámites, mandamientos, bancos, todo ese lío no debería resolverse por la vía del incidente cuando tenés abierta y expedita la excepción de nulidad, que es mucho más grande y además resuelve la cuestión de fondo, no la cuestión incidental. Si vos tuvieras hoy la posibilidad de plantear una excepción de nulidad por el 463, el 470, que es la sentencia de remate, le autoriza al juez o a llevar adelante el juicio ejecutivo, a rechazarlo, o C, tercera opción, declarar la nulidad. Un juicio nulo como total, como juicio principal, es mucho más útil que un incidente que declara nulidad, que simplemente declara irregular una parte determinada de la discusión. Esta es una excepción que hay que, por supuesto, utilizar. La acción autónoma de nulidad supone una herramienta que tiene una persona cuando recibe el efecto de un pleito que se dio en otro lado en el cual uno no participó. ¿Dónde se estudia esto? No me tienen que oír a mí. El doctor Antonio Telechea Solís, hoy fallecido, ex abogado, ex director de la revista jurídica La Ley, ex camarista, considerado posiblemente uno de los juristas más renombrados en términos de probidad intelectual y por supuesto de honestidad en el ejercicio de su función, tiene un libro que se llama La acción autónoma de nulidad. ¿Por qué escribió esto Telechea? Porque fue su tesis doctoral, su libro es su tesis. El libro tiene una versión antigua de comienzos de los años 90 y tiene una segunda edición mucho más actualizada que incluye la ley que les citaba al comienzo, que es esta ley 4000, ¿verdad? Porque eso se hizo con la ayuda de Federico Miller, que hoy actualmente es uno de los secretarios judiciales, el secretario judicial de la quinta sala en la apelación, que le hizo la compilación de toda la legislación y la actualización inclusive de toda la parte jurisprudencial del tema. Si hay que entender acción autónoma de nulidad, hay que leer la Telechea. Si lo quieren leer a Telechea, tienen que irse a las librerías jurídicas paraguayas. Creo que la editorial es La Ley por un lado, porque él fue director ahí, y los libros son de publicación nacional. Es un clásico, no hay nadie que haya escrito mejor, porque no hay nadie que haya estudiado mejor, por dos razones. Primero, porque es su tesis. Segundo, porque él fue juez. Y tercero, porque después fue abogado litigante. O sea, tiene la doble cara de la litigación, más una tesis doctoral que establece el tema, ¿verdad? Y por último, un tema relevante, pero esto es para estudiar, esto no es mucho para hablar en este momento, es la denuncia de nulidad. Este es un tema que si a alguien hay que culparle, ¿verdad? No me tienen que culpar a mí por decir estas cosas, le tienen que culpar a papá. Resulta que
resulta que papá, Manuel Riera padre, como ya es un señor mucho más formado en esto y tiene mucho más campo que yo, estamos hablando de 40 años de litigación más o menos. Él ya estudiaba con Telechea luego ya era el profesor, hablaban de estas cosas. Hoy, digamos, está en un nivel superior al nuestro en carrera, o sea, en experiencia. Y lo que la experiencia le mostró, además la cátedra procesal que antes tenía, es que los jueces están obligados en el dictado de sus resoluciones a declarar las nulidades de oficio. Esto lo dice el código. Y si el juez ve por sus propios ojos, en razón de su oficio, que existe una nulidad por el incumplimiento de una forma en un acto procesal, tiene que declararla. Lo que pasa es que hay veces que el juez no ve. Entonces, como los abogados nosotros estamos obligados a la subsanación de las nulidades por diferentes medios, incidentes, recursos, acciones, excepciones. Hay veces que ese tipo de remedios, por su subordinación a un plazo, nos pasan de largo. O sea, ya no podemos plantear el incidente, ya no podemos plantear el recurso, ya no podemos plantear la excepción, ya no podemos plantear la acción, porque el plazo nos impidió, por razones de tiempo, utilizar estas, digamos, herramientas. Pero la obligación del juez se mantiene. O sea, el juez tiene en todo momento, como director del juez, como director del pleito, que observar el irrestricto cumplimiento de las normas. Entonces, si la norma dice, todos los abogados debemos mandar las cédulas de notificación al domicilio de mi contraparte, y el domicilio es el real, es decir, aquel en donde vive, aquel en donde tiene el asiento de su residencia, o aquel donde tiene el asiento principal de sus negocios, vos no podés mandar la cédula de lo de su mamá, tenés que mandar donde vive o tenés que mandar donde trabaja. Si vos ves eso, pero no tenés incidente, si vos ves eso, pero no tenés recursos, si vos ves eso, ya no tenés acción, no tenés excepción, y el juez que tiene que declarar esa nulidad de oficio es el único que no ve, dice papá y dice la doctrina, denunciar, mostrarle para que vea. La figura de la denuncia de nulidad es una figura doctrinaria, por supuesto, pero tiene lógica por lo siguiente, porque si el juez está obligado a declarar la nulidad de oficio, es cuestión de que se la muestres para que le digas, oh, mira juez, delante de este tema hay un problema con la cédula, delante de este tema hay un problema con el fulano, delante de este tema hay un problema con la actuación. ¿Qué te parece si revisas y en su caso declarar de oficio lo que yo te estoy denunciando a vos que está ocurriendo en tus narices? La denuncia de la nulidad es una herramienta fantástica porque no está en principio sometida a plazos, no tiene la estructura en rigor de una disposición subordinada a plazos como ocurre con los demás remedios. Pero el juez sí subsiste, ¿verdad? El juez sí subsiste en su deber de fundar todas sus resoluciones conforme a la ley y todas las resoluciones conforme a la Constitución. No tiene nada que ver con los recursos. Entonces ustedes se van al comienzo del código, van a leer, por ejemplo, en el artículo 15, deberes judiciales, o sea, los deberes del juez. Son deberes del juez, inciso B, fundar las resoluciones definitivas, fundar las resoluciones interlocutorias en la Constitución y en las leyes conforme a la jerarquía de las normas vigentes, Constitución, tratados, leyes, normas reglamentarias de menor jerarquía y el principio de congruencia, podemos hablar de esto después, bajo pena de nulidad. Entonces, si vos le decís al juez, acá hay un problema bajo pena de nulidad, este es tu deber, que tu resolución se haga conforme a la ley. Vos no podés dictar una resolución que le ponga una solución a un proceso irregular. No podés no ver eso. Te lo denuncio, nulidad. Esta es la denuncia de la nulidad. Inclusive, el mismo artículo 15, al final de todos los incisos, dice, la infracción de los deberes judiciales, de los incisos numerados, B, C, D y E, estamos hablando de todo lo que tenga que ver, siempre resolver según la ley,
pronunciarse necesariamente, obligatorio, únicamente, conforme a lo que sea objeto de la petición. Todo esto, si se infringe, causa la nulidad. Entonces, si yo soy un abogado que está denunciando, te lo peticiono, mira un poquitito acá, hay nulidad, el juez no puede dejar de expedirse. Y si se deja de expedir por violación de la congruencia, vos podrías decir, esta es una resolución anulable porque está tomando en cuenta cuestiones irregulares que podrían haberse declarado nulas de oficio por vía de la denuncia de la nulidad. Es digamos, una apreciación interesante, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, el comentario que pone Fabiana Pacheco ahí. Esa denuncia de nulidad, si resuelve, sería una lluvia de denuncia ante un jurado por parcialidad, caldo para los chicaneros. Y sí, ¿y qué va a hacer? Pero el exceso de ese caldo de chicanero supone a su vez la violación, y volvemos al artículo que decíamos al comienzo, de un deber procesal. ¿Cuál es el deber procesal del abogado, Fabiana? ¿Verdad? Cuando vos te vas al mismo Código Procesal Civil, a través del cual actuamos los abogados, vas a encontrar que entre los deberes de las partes está el ejercicio de la buena fe. ¿Qué supone la buena fe? Vamos a decir en sentido contrario, actuar sin mala fe. ¿Qué supone actuar sin mala fe? Una de las actuaciones sin mala fe supone no ejercer abusivamente el derecho. Y ejercer abusivamente el derecho supone, según el código, lo siguiente: formular pretensiones, alegar defensas que juzgadas resulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración y la defensa de su derecho. Artículo 53, inciso C de cachorro. Entonces, si vos ves que un abogado genera una chicana, 2, 3, 4, armando el caldo, ese que vos mencionás, este señor está ejerciendo abusivamente su derecho. Y el ejercicio abusivo de un derecho, cuando formula un montón de pretensiones o alega defensas desprovistas de fundamento, chicana, no puede permitir una resolución de este tenor, por ende es anulable. Y el abogado es sancionable. Y un abogado sancionado por ejercicio abusivo del derecho es un tipo que puede ser multado. Y ese multado supone una sanción económica para quien litiga. Diciendo más, diciendo menos. Nosotros tenemos hoy en día 4 remedios que están establecidos en el Código Procesal Civil: incidentes, recursos, excepciones, acciones. Doctrinariamente no está en el Código la denuncia, por el sentido o la interpretación lógica que supone que un juez controle la regularidad de los actos que juzga. Un aspecto. Segundo, esto estamos hablando de actos procesales, o sea, de actos y actuaciones procesales que a su vez discuten cuestiones de fondo que son siempre materia civil. Si vos discutís un contrato donde dice Manuel Riera le vendió un auto a Fabiana Pacheco a 100,000 guaraníes, vos decís, ¿cómo es que puede valer un auto 100,000 guaraníes? Yo podría decir, no, yo firmé eso con un error, no era 100,000, eran 10 millones. Entonces, vos no te vas a la cuestión procesal, porque estamos discutiendo el fondo, y vos decís, el Código Civil, no ya en términos procesales, actuación, sino en términos de fondo, contrato de compraventa, dispone lo siguiente. En su artículo 289, los actos jurídicos en general, cualquiera, actos jurídicos en general, dice lo siguiente: el error no perjudica cuando ha habido razón para errar, pero no podrá ser alegado cuando proceder en negligencia imputable. Si es mi culpa el error del contrato, yo no puedo decir me equivoqué. Pero si me hiciste errar vos, si me tapaste 2 ceros, si la fotocopia es mala, si lo que se agregó es esto, se puede decir. Entonces el vicio de nulidad es de carácter civil o de fondo, nulidad civil. No estamos ya discutiendo las nulidades procesales. Toda la cuestión con actos jurídicos en general, todo lo que tenga que ver con el error, todo lo que tenga que ver con el dolo, artículo 290 en adelante, va de la mano inclusive con todo lo que tenga que ver con los actos y las formas civiles en general, que también los pueden encontrar en el Código Civil a partir del artículo 399 en general, donde están los instrumentos privados. También pueden encontrar
por ejemplo, disposiciones que van de la mano con el código procesal. Van a encontrar, por ejemplo, que cuando el acto es nulo, la nulidad debe ser declarada de oficio, dice el Código Civil, no solamente el Código Procesal. 359 del Código Civil va de la mano con el artículo 111 del Código Procesal Civil. ¿A dónde voy con esto, verdad? Tenés disposiciones de carácter civil de fondo, tenés disposiciones de carácter procesal o de forma para discutir todo tipo de vicios, entiéndanse vicios, actos jurídicos o procesales o civiles de fondo que van en contra a las disposiciones formales o solemnes de las leyes procesales o de fondo. Cualquiera de estas cuestiones son subsanables. ¿Dónde está el caracú? Y con esto deberíamos terminar, digamos, mi intervención en este tema, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy en día la mayor cantidad de las discusiones discutidas de manera procesal, no de manera civil. Es difícil encontrar un juicio ordinario por la declaración de la nulidad civil de una asamblea en una sociedad anónima. Es difícil encontrar la declaración de nulidad civil de la constitución del estatuto de un consorcio copropietario. Ese tipo de discusiones, digamos, no es común porque lo que maneja hoy en día la discusión principal dentro del circuito judicial es el comercio. El país está recibiendo hoy más o menos, según las estadísticas al cierre del 2018, 600.000 causas recibe el sistema judicial paraguayo. La mitad, 300.000, son cuestiones civiles y un tercio de esas 300.000, 100.000 son juicios ejecutivos. O sea, estamos discutiendo pagarés, cheque, factura, estamos discutiendo tarjeta de crédito y estamos discutiendo contratos más o menos por vía de ejecución. Los incidentes en sus diferentes etapas se dan en los 100.000 juicios ejecutivos, se meten todos los días, o en los 300.000 pleitos civiles que entran todos los días, pero principalmente cuestiones de comercio, ¿verdad? Por eso es que hay más nulidades procesales y la jurisprudencia está minada de cuestiones procesales y no de cuestiones civiles de fondo, que son las que se utilizan con menor periodicidad que ocurre en lo procesal. Ahora bien, si lo que vamos a discutir es normalmente, y si lo que vamos a discutir conforme la jurisprudencia es la mayor cantidad, universalidad de casos son nulidades procesales, hay que poner el ojo en el 111, hay que poner el ojo en el 112, 113, 114, 115, 16 y 17. Esto hay que manejar necesariamente porque de acá salen principios en materia de nulidades procesales. ¿Cuáles son estos? Número 1, medios de impugnación. Acabamos de decir, incidente o recurso. Muy bien. Cuando vos planteas incidentes o recursos, vos estás diciendo hay violación de forma de actos procesales, se equivocó Lugier, incidente. Hay violación de recursos, perdón, de resoluciones judiciales, se equivocó el juez, recurso. Tenés que decir qué se violó. Vos no podés decir, no me gusta la sentencia, no me gusta la cédula. Tenés que decir, la cédula no está redactada en el idioma que el código establece. La sentencia no tiene la firma del juez. Tenés que decir, la cédula no me mandaron al domicilio que constituí, mandaron a lo de mi mamá. Tenés que decir, la sentencia tiene adulteración de la firma. Tenés que decir, la sentencia no resuelve las cosas que yo mencioné. Tenés que decir, la sentencia no valoró las pruebas que produje. Primero de los principios, el medio de impugnación. Segundo de los principios, el señalamiento de la nulidad. Y si nulidad es violación de la norma, violación de la regla, violación de la regula, la irregularidad es fundamental. No hay nulidad sin vicio de nulidad. Por ende, siempre hay que señalar el vicio. Señalar el vicio significa a su vez mencionar que el vicio proviene, por lógica, del incumplimiento de una norma. O sea, si yo quiero que el helado sea chocolate, que el helado sea frutilla, no genera nulidad, porque la ley no me obliga a que los helados sean de chocolate o que sean de frutilla. Tiene que haber una ley que diga que los helados son así o son así. En términos procesales, tiene que haber una ley que diga que los actos procesales tienen que darse de esta manera
o que las resoluciones judiciales deben darse de esta manera. Los actos procesales, en términos procesales, están desde el artículo único hasta el artículo final. Los actos procesales, en términos de resoluciones judiciales, tienen que encontrarlos en el código a partir de las disposiciones del, les digo, 156, que es todo un capítulo en el código que habla de las resoluciones judiciales. Ahí van a leer las formas, ahí van a leer cómo se sancionan los autos, ahí van a ver cómo se sancionan las sentencias, ahí van a ver el contenido que debe tener cada cosa. Si algo de esto se incumple, hay un vicio de nulidad. ¿Por qué? Y porque la ley te dice firmar, y si no firmaste, es nulo. La ley te dice numerar, y si no numeraste, es nulo. La ley te dice tenés que considerar lo que te dijo el demandante con lo que te dijo el demandado. Si no consideraste todo, es nulo. Tenés que considerar igualmente las pruebas. Si no consideraste todas, es nulo. Si dejaste de lado alguna y no explicaste por qué, es nulo. Si vos no explicaste las costas, es nulo. Si no te expediste en esto, es nulo. O sea, todo esto es siempre violación de una nulidad como incumplimiento de un deber legal, deber que proviene de la ley. Primer principio. Segundo, la nulidad se declara porque yo la pido, incidente o recurso, acción o excepción, o porque el juez la tiene que ver de oficio, denuncia de nulidad, que es lo que hablábamos al comienzo. Y esto se hace en la medida en que el vicio le impida al juez dictar válidamente su sentencia. Por eso es, Fabiana, que entra el tema de la denuncia. Porque vos no podés dejar en aras de una ceguera judicial que la irregularidad pase enfrente del juez y el juez eso no vea. Por eso hay que denunciar. Si proceso es discusión justa, si proceso es discusión civilizada, si proceso es discusión que requiere tiempo, para mí, como decía Telechea, vale más la justicia que lo que vos puedas acusar o no de chicana o de chicanero al otro lado. Porque hay que acordarse, gente, que uno es abogado de demandante y a veces abogado de demandado. Y cuando vos sos abogado de demandado, necesitas tiempo. Entonces, las defensas que pueda plantear un abogado, muchas veces, en aras de la justicia de quien representás, requieren tiempo. Y si el código autoriza, en mi opinión, no es chicana. Si la chicana es producto de una no fundamentación, que es lo que decíamos al comienzo, y declararme abusivo del derecho, declararme a mí como indisciplinado, pero que el juez diga eso. Y hay que empezar a sancionar para corregir la discusión. Segundo principio, entonces, el juez tiene que ver, si no ve, le podés mostrar, porque el juez no puede dictar una sentencia que afecte su validez por culpa del vicio. Tercer principio, subsanación de la nulidad, 114. Las nulidades quedan subsanadas porque cumplieron el acto su finalidad. Segundo, porque hay una confirmación expresa o tácita del litigante, lo que supone el principio de libertad o dispositivo, yo digo cómo discutir. Y tercero, porque hay cosa juzgada. Vamos a suponer que yo digo, el domicilio procesal hoy en día está acá en mi oficina, acá donde estoy. Entonces, mándenme todos los papeles a Iturbe 869 entre Manuel Domínguez, Fulgencio R. Moreno, a una cuadra de el ABC. Mándenme todo acá. Vamos a suponer que el ujier viene, no a mi oficina, viene al lado y tira la cédula ahí. Ese es un vicio del acto procesal de notificar, porque él está obligado a mandarme a mi domicilio. Pero si al lado, que es un terreno baldío, vamos a decir un disparate, yo tengo el estacionamiento de mi oficina, llego con el auto, levanto el papel, encuentro que la cédula para mí y veo, me entero. Y si me entero, conozco. Y si conozco a tiempo, además, lo que me permite meter mis recursos, meter mis incidentes, hacer mi defensa, esto supone una subsanación. O sea, yo no puedo en aras de la irregularidad nomás, ¿verdad?, ir a plantear el incidente. Yo lo que tengo que decir es, porque me tiraron en el baldío la cédula, vicio. Tengo que mostrarle al juez, denuncio. Como es un acto procesal, incidento. Y tengo que agregar después, ahí viene la primera, digamos, gran falencia de los incidentes de nulidad de los abogados, tengo que mostrar la trascendencia. Si esto quieren estudiarlo en doctrina, y si queremos salir, digamos, de la doctrina paraguaya, podemos entrar en la doctrina argentina, pueden buscar en Google si quieren. Pas, P-A-S, de nullité, así como se escribe, sans grief. Es una frase
francesa, porque el principio es continental europeo, francés, porque los principios franceses de positivismo a ultranza tienen razón en la instalación y en la traducción del Código Napoleónico. Como decían, después del Código Napoleón no hay nada. Cualquier cosa que se haga en contra del código no existe. Ese es el vicio de nulidad. Pas de nullité sans grief. Vos tendrías que mostrar siempre que lo que el código dice no se cumplió y mostrarlo a tiempo. Porque si vos decís, no me dio el tiempo como porque me tiraste la cédula al lado, entonces es nulo. No me pude presentar el incidente, entonces es nulo. No pude plantear el recurso, entonces es nulo. Pero si tuviste tiempo de hacerlo, hay posibilidad de subsanación, porque te enteraste. Es decir, la cédula cumplió con el acto de su finalidad, es decir, de hacerte saber. Lo mismo podrías decir vos, de oficio, o sea, vos, abogado, decir, me presento, me tiraron la cédula en el baldío de al lado, quiero que el ujier de ahora en adelante se encargue de poner esto en la puerta al lado donde es realmente la entrada a mi oficina. Y aclarás eso y vos confirmás expresa o tácitamente que el domicilio es correcto. Como se cumplió la finalidad, no cabe la subsanación porque no existe la nulidad por la nulidad misma. Pas de nullité sans grief, que es francés, repito, francesa. ¿Qué más también se puede decir? La extensión de la nulidad, este es un quinto principio, siempre va hacia adelante. Entonces voy a decir, si la demanda de Riera se hizo en su domicilio y yo contesté la demanda y el otro me respondió y se abrió la causa prueba y la cédula de las pruebas es la que tiene un vicio, ahí está el vicio y todo lo que afecta a su desarrollo posterior es a lo que la nulidad se extiende, no lo anterior que se hizo bien. Por eso es que las nulidades procesales son relativas, porque si el resto ya se hizo bien, no hace falta tocar, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los actos jurídicos de carácter civil, contratos, etcétera, etcétera. Entonces, la nulidad siempre rige para el futuro desde el momento donde está viciado el acto, donde está el momentamente viciada la resolución en particular. Y finalmente, esto también viene de la mano, ¿verdad? La trascendencia, por aquello de que no existe la nulidad por la nulidad misma, supone señalar el acto, señalar el vicio tiene que estar conminado en la ley, establecido en la ley, señalárselo al juez, decir que te agravió y esto, donde todos los abogados nos equivocamos siempre, gente, hay que anotar, mesita de luz, términos de nulidades, tenés que explicar qué hubieses dicho si te notificaban bien. ¿Qué hubieses hecho si te llegaba a tiempo la cuestión? ¿Qué hubieses alegado si hubieses tenido tiempo de agraviarte? ¿Cómo te hubieses defendido si hubieses tenido tiempo de plantear las cosas? Decir que la cédula me la tiraron al baldío y que por eso no planteé la nulidad en su momento o la apelación o la prueba, qué sé yo, no es suficiente. Tenés que decir, yo hubiese planteado esta prueba, hubiese traído este testigo, hubiese traído esta recusación, hubiese traído esta cosa. Si el oficial de justicia llegaba a tiempo, lo hubiese pagado, no me hubiesen embargado, le hubiese dado en depósito mis muebles, le hubiese dado en depósito una computadora. Siempre hay que decir cómo te hubieses defendido si el acto se hubiese hecho de manera regular. Entonces, las nulidades procesales, incidentes o recursos, acciones o excepciones, denuncias, tienen que tener, primero, vicio, segundo, conminados en la ley, tercero, planteados judicialmente, cuarto, dentro de los plazos con los medios respectivos, 5, no tuviste que ser partícipe del vicio, 6, tenés que explicar por qué te hace daño, en dónde te agravia, y 7, y fundamental, y con esto termino, qué hubieses dicho, cómo te hubieses defendido, qué hubiese alegado, cómo te hubiese agraviado si el acto hubiese sido regular. Uno no puede criticar nomás, tiene que decir cómo se hubiese defendido si se hacía bien. Eso los incidentes tienen que decir, eso los recursos tienen que decir, las excepciones tienen que decir, las acciones tienen que decir, porque si no la nulidad es por la nulidad misma y no trasciende. Gente, dejamos acá, estoy ya en 45 minutos, es mucho. Hoy me excedí, eso es un poquitito parte de la motivación de volver a estar con ustedes. Entonces quiero dejarles un poquitito ahora la oportunidad de leerlos, a ver si podemos discutir un poquitito este tema.
Les escucho, les leo. Lo que me quieran preguntar, seguimos adelante. Tengo acá una consulta de Alexis Brambila. Esta denuncia de nulidad, el juez la debe declarar inaudita parte o previo traslado, Manuel. Traslado, Alexis, sin dudar. ¿Por qué? Porque vos estás afectando el derecho de las partes. Y como estamos en defensa del juicio de alguien discutiendo con alguien, nunca como juez, nunca como secretario, te vas a equivocar con el traslado. Acordate que si la nulidad se da, supone de parte del juez que ve estas cosas una admisión formal, o sea, en el sentido que vos la ves y la podés plantear. En mi opinión, hablando de un proceso civil que por su naturaleza civil es, digamos, eminentemente patrimonial, discutimos mis bienes, mi plata, mis créditos, mis cosas, y el principio dispositivo, o sea, yo dispongo la discusión, qué te digo, qué no te digo a vos como juez, a mi manera de ver, protege muchísimo mejor el principio de defensa que lo traslades, sin problema. Naturalmente, el afectado por la nulidad te va a decir, pero jamás. Y el otro te va a decir, no, por supuesto. ¿Verdad? Pero eso le va a dar al juez la tranquilidad de respetar el contradictorio. Y respetando el contradictorio, estás respetando el principio de defensa. Entonces, la nulidad no sería de la resolución, sino a lo sumo del acto procesal particularmente que se está denunciando en ese caso. ¿Verdad? Tengo también, me dice Edu Agüero, le hacemos notar al juez de una cédula fraudulenta a pesar de haber transcurrido los 5 días después del conocimiento establecido del código, la facultad del juez de declarar de oficio la nulidad o no. Ojo con el tema. La cédula es un acto procesal, no es un acto judicial. Dicho eso, entonces vos volvés a tu código y el código te dice, los medios de impugnación son para actos procesales incidentes. Pasados los 5 días, me decís vos, ¿verdad? Pero ¿desde dónde se computa el 5, Edu? El 5 se computa desde que te enteraste. Porque el agravio tuvo que haberte dejado sin algún medio o remedio procesal determinado. Por ejemplo, perdiste una apelación. En los casos de la providencia, tuvieron que pasar 3 días. En los casos de los demás, tuvieron que haber pasado 5. Perdiste las pruebas instrumentales, perdiste en los primeros 10 días. Perdiste una absolución, tuvieron que haberte pasado 20. O sea, la nulidad lo que tiene que dejarte es sin la oportunidad de plazo de generar el acto procesal determinado en el proceso que te toque. Y si pasó, se puede hacer. O sea, yo soy partidario de las denuncias de nulidad, a pesar de que nunca las denuncio, porque yo soy un tipo que hablo mucho con mi contraparte, para que este tipo de cosas no ocurran. O sea, la realidad cuál es en el Paraguay, ¿verdad? Yo llego a denunciar la nulidad, y ya me imagino, por ejemplo, una discusión brutal con el abogado de la contraparte en primera, en segunda instancia y quién sabe en tercera, ¿verdad? Entonces quizá la subsanación puede resolver una cuestión que por razones de incidente me ahorraría tiempo de discusión. Pero si no te queda otra, ¿verdad? Y acuérdense, creo que el tiempo es el reloj del demandado, no el del abogado. Hay que plantear los recursos, ¿verdad? O sea, a mi manera de ver, eso tiene que hacerse. Tengo también acá, a ver un poquitito, me pregunta Laura Notario. Me interesa el Código Civil Digital. ¿Cómo conseguir? Te lo paso yo, Laura, te lo paso yo. Nosotros tenemos un Código Civil que se hizo en la época en que Telechea vivía. Es un trabajo de la ley. Te muestro aquí. Este Código Civil que te estoy mostrando acá. Este es el tomo 1, hay 5, ¿verdad? Se hizo en la época en que papá coordinó con Antonio cuando dirigió un trabajo que además de eso, compiló fuentes. Entonces vos sabés, te saco un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Vamos a usar una disposición en términos de nulidad civil. En términos de nulidades civiles, por ejemplo, podrías irte a leer a ver, tengo por acá el tema de la nota, el 350 y pico. Tal que habíamos leído, los actos jurídicos en general.
Muy bien, el 289. El error no perjudica cuando ha habido razón para errar, pero no podrá ser alegado cuando procediere la negligencia imputable, dice el Código Civil en términos de error. En este caso, quien fundó su propio error, invocar la nulidad del acto para sustraerse de los efectos, debe indemnizar a la otra parte. Esto va de la mano también con lo que preguntaba Fabiana, posiciones infundadas, posiciones donde yo atribuí, o sea, yo me atribuyo la irregularidad, puede motivar inclusive indemnización de daño. ¿Dónde estudias el 289? Puedes estudiar, por supuesto, doctrina paraguaya que comenta el 289. Puedes estudiar, digo una tontería, Hechos y Actos Jurídicos, el libro de Moreno Rufinelli, una joyita, libro del viejo Pacielo, una joyita para estudiar Hechos y Actos Jurídicos. O si recurría a este código, vos sabés que el 289 tiene fuente en el artículo 526 del anteproyecto de Gasperi. Quien quiera leer el anteproyecto de Gasperi tiene que irse al Colegio de Abogados ahora mismo. Encontramos la otra vez el anteproyecto de Gasperi del año 1963, firmado a puño y letra, con pluma, por el propio de Gasperi, que le regalaba la primera edición de su trabajo al doctor Raimundo Paniagua, uno de los grandes juristas paraguayos, que en su momento era presidente del colegio en el 64. Doctor Paniagua, para usted, para el colegio de abogados, qué sé yo, qué sé cuánto, le regalo mi anteproyecto. Como ese anteproyecto tiene los comentarios y las notas al pie, quien tiene este código dice, bueno, me voy al 526 de Gasperi, me voy al colegio de abogados el 14 de mayo, pido que me bajen el anteproyecto, leo un ratito lo que de Gasperi escribía. También se puede saber que este artículo se escribió en función del 145 del anteproyecto de Bibiloni. Por supuesto no tenemos el anteproyecto de Bibiloni porque es un anteproyecto italiano, pero se puede leer Bibiloni o se puede leer cualquier doctrinario italiano traducido al español que habla sobre sus errores. Cuando vos estudias el error italiano, estás estudiando indirectamente fuente del Código Civil paraguayo o el error paraguayo. Tener el proyecto argentino en 1936 en la primera parte del párrafo primero. Y tener, por ejemplo, el artículo 929 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Por ende, si vos encontrás autores argentinos tratando el artículo del año 36 o tratando el Código de Vélez, cualquiera de estos señores hablando de estas fuentes, comentando esos artículos, aunque los cuerpos normativos sean distintos, están hablando de tu código. Eso es lo lindo de este código. Esa es la versión digital que se puede conseguir para que sea no una fuente de información comentada, digamos, sino una fuente de fuentes para conseguir nueva información relevante, ¿verdad? A ver, mira, le tengo acá un saludo de Cayo Raúl, de Salto de Guairá. Saludo, Cayo, siempre da gusto verte por acá. Sergio Vargas, ¿bastaría solo con argumentar la defensa que iría a articular o que también esta sea verosímil? Bastaría con la argumentación, Sergio. La verosimilitud te la va a decir el juez en la sentencia definitiva porque es una cuestión de fondo. ¿Dónde me pasó esto a mí en un pleito? Cuando a mí me demandaron, o sea, demandaron a un cliente en realidad, me demandaron en enero, me demandaron en el 2016, me demandaron en Presidente Franco, en plena feria, no estaba habilitada la feria, me demandaron cuando yo estaba engripado. Y en el día en que se plantea el juicio ejecutivo a una empresa que nosotros asesoramos que se dedica a las actividades agrícolas, le consiguieron el mandamiento en el día de la promoción del juicio ejecutivo. Ese mandamiento, por supuesto, se diligenció en enero cuando nadie está enterado y cuando vos querés hacer algo, el tribunal está cerrado hasta febrero. La traba de los embargos en los bancos, que sí funciona en enero, generó un congelamiento de un montón de fechas. Y en términos agrícolas, el mes de enero es demasiado relevante porque ahí se produce la zafra. Entonces tu daño, tu agravio es evidente, ¿verdad? Una empresa agrícola con los fondos congelados que no puede hacer la cosecha en la época de la zafra, no puede embarcar y no puede hacer la compraventa internacional, exportación para vender con los dólares y pagar a los productores del país. Destrozamos la cadena económica que supone la actividad agrícola en ese sector. Yo no tengo que explicarle demasiado al juez esto, ¿verdad? Pero yo le podría decir, cuando le digo es nulo el mandamiento o es nulo
el acto de intimación de pago, porque realmente no me ha mandado el oficial de justicia, vos podrías plantearlo por vía del incidente, que es lo que normalmente se hace, o por vía de la excepción de nulidad, inciso A. Procede la excepción de nulidad en los juicios ejecutivos cuando hay violación del procedimiento de la preparación de la acción ejecutiva. Entonces voy a decir, me durmió el oficial de justicia. ¿Cuál hubiese sido la defensa? Si este señor me hubiese intimado el pago en mi oficina, yo le hubiese dicho, pero ¿cómo no? Aquí tiene el dinero. ¿Cómo no? Aquí le doy a embargo un tractor, pero no me congelen la plata. Porque al congelarme la plata me congelaste la guita. Y al congelarme la guita me congelaste el pago a los productores. En el interior se cobran efectivo. Y si no le pago a estos señores no me venden la cosecha. Y si yo no cosecho no puedo portar. Y si yo no puedo portar no puedo vender. Y si no puedo vender no tengo la plata para pagarte de vuelta y comprar las nuevas semillas que vas a volver a cultivar para la siguiente zafra. Entonces yo tengo que decirle al juez, palabras más, palabras menos, si me hubieses intimado bien, yo te hubiese pagado. Yo te hubiese dado a embargo esto, yo te hubiese consignado el dinero. Esa es la defensa. No necesita ser verosímil, pero sí debe ser mínimamente oportuna, porque eso es lo que se hace si se hubiese hecho bien la intimación de pago, ¿verdad? A ver, lo tengo a Edgar acá, Edgar Fernández. En una acción de reivindicación siempre se notificó al demandado, sale la SD, ahora vienen los hijos alegando que ellos también eran convivientes y que nunca se les notificó. ¿Procedería o no la acción autónoma de nulidad? ¿Verdad? La acción de reivindicación, Edgar, es una acción real. Para los que entienden este tema, real significa sobre la cosa. Real viene de la palabra res. Res es cosa en latín. Si vas a reivindicar la propiedad de la cosa, en este caso la tierra, el inmueble, la discusión es con el que está ahí adentro como propietario, por un lado, porque estás discutiendo la propiedad, y la propiedad naturalmente se prueba con los títulos. Yo, por ejemplo, soy papá de 4 hijos. No le va a demandar a los 4 pendejos. Me va a tener que demandar a mí. Y posiblemente tenga que demandar a mi mujer porque nosotros tenemos comunidad ganancial. Entonces somos comúnmente propietarios de todo lo que tenemos, por ejemplo, la tierra en la que vivimos. Yo te planteo una falta de acción porque la casa en la que vivo es alquilada, entonces no tenemos problema. Entonces no va a demandar todo mismita ahí. Estos herederos son, como dice Fabiana, chicaneros. ¿Por qué? Porque los herederos no son propietarios y es la discusión civil de fondo, reivindicación de propiedad, que es la que se discute entre propietarios, no con este señor. Vos no sos el único no propietario en el pleito, por eso tratás de reivindicarla, o sea, de traer la cosa de vuelta. Rey sigue siendo cosa, vindicar es traerla, vengarla, traerla de vuelta a tu patrimonio. Entonces, tu discusión siempre va a ser con propietarios, la propiedad se prueba con los títulos. ¿Por qué? Porque en materia de inmuebles la naturaleza de la cosa es siempre registral y eso hace que la propiedad se pruebe con papeles. El único no propietario sos vos como reivindicante. Entonces no tendrían que estar en este caso, digamos, los herederos, y menos además si son menores, ¿verdad? A ver, tengo una consulta de Cayo Raúl. En un proceso de omisión de auxilio, en la preliminar no se le notifica a la víctima por la misma y se le da una suspensión condicional al demandado del hecho. Están presentes el juez, el fiscal, el demandado, el juez resuelve a favor del demandado y no se le notifica la resolución a la víctima. La suspensión ya tiene trámite de ejecución de 1 año y ya han pasado 5 meses. ¿Corre la nulidad en esta etapa o ya un proceso muerto? Nobleza obliga acá, yo no soy penalista, puedo perfectamente equivocarme en lo que te voy a decir, ¿verdad? Pero como no manejo el Código Procesal Penal me voy a alejar un poquitito para manejarme en la rama, los principios donde creo que la gente no se equivoca nunca. Principio de defensa. El Código Procesal Penal está pensado para que vos te defiendas, no para que a vos te ataquen, para que te defiendas. El Código Procesal es la barrera que vos tenés contra el poder punitivo del Estado. El Código Procesal Penal es la barrera que vos tenés contra la arbitrariedad judicial. El Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal es la barrera que vos tenés contra el ejercicio abusivo de tu otro colega. Si vos crees que se violó el Código Procesal en alguna de estas cosas, ¿verdad? Y si vos crees que la violencia, aunque no haya una norma expresa, afectó tu defensa, permitió el arbitrio, permitió el abuso, permitió el atropello,
hay nulidad será. Siempre hay nulidad. No puede ser, los abogados tenemos que salir de repente, creo yo, del inciso, del numeral, del artículo I, de lo otro, porque la nulidad es un instituto civil, no es penal. No es penal, nunca es penal. El proceso penal recurre a un instituto civil para arreglar problemas de defensas, de discusiones penales, pero la herramienta sigue siendo civil. Entonces, el proceso, entendido como herramienta de defensa ante el abuso, ante el arbitrario, ante el poderoso, si te lo rompieron de alguna manera, hay nulidad, porque no se puede sacar defensas o consecuencias en tu contra, que se te supone inocente, y en tu ejemplo estamos hablando de la víctima, no puede ser porque la víctima sufra porque la ley esto, porque la ley aquello, cuando al contrario la ley está pensada para proteger. Entonces, el principio es para mi gusto la manera más correcta de responderte porque no soy penalista. Yo me manejaría así. Y le digo a los penalistas lo siguiente, y le digo a los laboralistas lo siguiente, y le digo a los civilistas y a todos los que están acá. El derecho es todo el sistema jurídico paraguayo, no es tu código nomás. O sea, si yo trabajo en lo penal, trabajo con procesos penales, pero cuando yo hablo de plazo, hablo de temas civiles. Cuando yo hablo cuando yo hablo de nulidades, hablo de temas civiles. Cuando yo hablo de multas, hablo de temas civiles. Cuando vos hablas de penas, hablas de temas penales. Cuando vos hablas de sanciones, hablas de temas penales. Cuando hablamos de demanda, hablas de temas procesales, independientemente de la discusión. Palabra más, palabra menos, visto el derecho desde arriba como una totalidad, si hay violación del principio de defensa que se supone está ahí para vos, hay nulidad. Debería haber nulidad, sí o sí luego, ¿verdad? Muy bien, lo tengo a Fernando Paredes. Mandamiento de intimación de pago debe diligenciar el mandamiento dentro del tercer día de retirado el mismo tratamiento al devolver diligenciado. Si se devuelve, digamos, al quinto día. ¿Es recurrible como acto irregular? ¿Nulo sí o no? Planteamos la otra vez este tema, Fernando, en la charla que hicimos sobre hablando del juicio ejecutivo. ¿Es anulable o no? Formalmente, sí. Sí o sí luego. ¿Por qué? Porque el deber de devolver el mandamiento al tercer día, como vos decís, es legal. Y el oficial de justicia tiene obligación en el Código Procesal Civil, por un lado, y tiene obligación, no tengo nomás acá, no, al contrario, tengo en el Código de Organización Judicial. Cuando él viola esto, viola las reglas. Cuando viola la regla, el acto es irregular. Cuando el acto es irregular, es pasible de nulidad. Tiene que arreglarse, ¿verdad? Este tema de la devolución del mandamiento, si vos querías anotar por ahí, ya que estás dando vueltas por los juicios ejecutivos, tiene estos temas para anotarse. Mira bien. Por un lado, la acordada número 8 del año 1951. 60 años atrás, 68 años atrás, la Corte dictó una acordada que está vigente, que regula todo el procedimiento de libramiento, de mandamiento, de intimación, de embargo y de pago general. Y en el 2005 sacó una acordada 398 del año 2005, que hace referencia a la de 51, lo que prueba a su vez su vigencia. Y en esta acordada se reglamenta también acá. Estas acordadas dicen que con el código, por supuesto, y el código de organización judicial, el oficial de justicia tiene que retirar el mandamiento, tiene que anotar que se llama Pedro Garcete, tiene que anotar su celular, tiene que anotar su domicilio, tiene que firmar y tiene que poner un sello que aclara que su firma es esa en esos teléfonos, en esos domicilios. Tiene que firmar el secretario judicial dando fe que se retira, porque ante el secretario custodio del expediente, el expediente se retira. Todo sale de la acordada. Si vos querés plantear la nulidad, y la nulidad se entiende como el remedio a la violación de las reglas o a la violación de las normas, y la acordada es una norma, hay nulidad. Tener violación del Código de Organización, tener violación del Código Procesal Civil y tener violación de la acordada 8 del 51 y 398 del 2005, que son las que reglamentan el tema de los mandamientos.
¿Cuál es la solución práctica? Y la solución práctica, ¿dónde pelote? Porque no existe posibilidad alguna, material, física, real, que una persona te devuelva el mandamiento en 3 días. O sea, vamos a hacer lo siguiente, vamos a demandarle a un señor en Puerto Limpo y mandar el mandamiento a Puerto Limpo y volver en 3 días en época de lluvia. En 3 días con suerte te subía a un barco. O sea, la realidad es que nuestro código, al ser del año 87, se sanciona en una época en que el tránsito, las distancias y los problemas comerciales que se discutían no tenían la complejidad que tienen hoy. La real solución práctica a este tema es o flexibilizar la cuestión para que no te llenes de discusiones procesales de este tipo, o iniciamos un procedimiento de modificación del Código Procesal Civil en este artículo, y de 3 pasamos a 10 días. Digo una tontería. Pero es nulo, totalmente. Totalmente. Lo tengo Ángel Gregor Recalde. Fabiana Pacheco, creo que nos puede suspender porque la aclaratoria no puede cambiar el sentido de la resolución principal. La aclaratoria ya no va a subsanar el rechazo in limine, por ende no causa estado. A ver un poquitito, no sé qué decía Fabiana. Doctor, consulto. Si el proceso de ejecución de sentencia fue suspendido cuando el ejecutado promovió la acción de constitucionalidad, se reanudan los plazos procesales, se notifican las partes, queda firme dicho procedido ante la subasta, nuevamente pide la suspensión, alegando que existe la aclaratoria sobre la resolución que rechaza in limine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es o no nulo? ¿Dónde está toda la norma? La acción de inconstitucionalidad se puede promover según el artículo 550 en adelante. ¿Correcto? Muy bien. Y la acción de inconstitucionalidad puede promoverse contra actos normativos de carácter general o de carácter privado. Los actos de carácter general son las leyes, por ejemplo, los decretos, las acordadas. Los actos de carácter privado son las sentencias. Cuando vos planteás la demanda contra una norma de carácter privado, el artículo 559 dice esto: la interposición de la demanda tendrá efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia definitiva o de interlocutoria con efecto de tal. En los demás casos no tendrá este efecto a petición de partes, salvo que la Corte así lo suspenda. Quiere decir que meter la demanda de acción de inconstitucionalidad ante la sentencia de algún juez, se suspenden los efectos. No se puede ejecutar porque no se puede generar efectos. La interposición, no la notificación, el cargo suspende los efectos porque es un acto normativo de carácter particular. En la práctica, fotocopias el escrito que tiene el cargo acá donde está el sellito, digamos, metes eso en tu juez de primera instancia o en el juez de segunda instancia y comunicas la promoción de la acción de inconstitucionalidad para que entonces los efectos se den por suspendido. Y terminado el tema de la acción con una sentencia, el recurso de aclaratoria está establecido también en el Código Procesal Civil a partir del artículo 386. Pero la aclaratoria del 388 suspende la interposición y el plazo para deducir otros recursos. Lo que suspende son otros recursos. Y ante la Corte no hay nuevos recursos. Entonces, lo que te dice Ángel ahí es muy atendible. ¿Por qué? Porque la aclaratoria del fallo no es que no va a cambiar nomás luego el fondo, sino que no impide luego un nuevo recurso. O sea, vos no podés recurrir por reposición o por aclaratoria lo aclarado. No hay más nada después de la Corte. Y al ser suprema no hay más nadie arriba. Entonces la suspensión a la que aduce la aclaratoria es solamente contra recursos, pero en este caso estamos hablando de una instancia en la que la irrecurribilidad ya es, digamos, la norma, porque terminada la aclaratoria no queda otro tipo de recursos. La firmeza de un acto judicial supone justamente la carencia de recursos. Un acto firme por irrecurrible genera efectos en los términos en que la acción de la inconstitucionalidad diga, ¿verdad? Entonces yo estoy más tentado, por lógica, darle la razón a Ángel en lo que dice, ¿verdad? No habría un problema de suspensión ahí. Bueno, gente, son las 8:10 de la noche, hablamos 1:10, bien, justito, tranquilo. Creo que esto está, por supuesto no está agotado, pero tocamos los medios, las maneras, los modos, las formas, los principios, lo que hay que tener en cuenta.
los códigos, las formas en fondo y en forma. Entonces, cualquier otra cosa que necesiten en materia de nulidades, acuérdense que este video va a quedar subido en Facebook y después yo lo subo a YouTube. Y por supuesto en la página principal tienen ustedes ahora mismo mi teléfono y siempre tengo ahí los mensajes privados y por supuesto mi correo para cualquier otro tipo de consulta. Les mando un gran abrazo y bueno, vamos a encontrarnos con Fabián ahí en el chat, a ver en el chat del grupo, a ver si podemos de repente seguir discutiendo estos temas. Espero que pasen bien. Nos vemos más adelante un siguiente jueves en un tema que ustedes elijan y seguimos hablando en clases virtuales de Derecho. Un gran abrazo, gracias de vuelta por estar en sintonía. Nos vemos pronto.